queridos resilientes, es un gusto para nosotros estar hoy acompañándolos en este programa número 18. El programa ya es mayor de edad, ya es muy grandecito, ya se le pueden decir las cosas y celebramos, que ya son 18 capítulos hasta acá. 18 capítulos, entramos en el mes de agosto, el mes de las cometas, el mes en que no podemos salir a hablar cometas. Pero bueno, ahorita, ¿qué podemos hacer? Recordar esos buenos momentos que pasamos en este mes. Por ejemplo, no sé si recuerdan que hace como 2 años, hace 2 años, fuimos al Bogotá Gospel con muchos jóvenes. Sí, recuerdo que estábamos haciendo la fila ahí y tenemos experiencias, pero una memorable es haciendo la fila después de que el personal de logística nos había hecho la revisión, que no lleváramos ningún objeto cortopunzante ni nada, y luego que todos corrimos hacia esa baranda. Fue una experiencia muy chévere porque yo veía a toda la gente correr por todo ese pastizal hacia la baranda y eso era como ver a todos gritando ¡por Narnia! Sí, fue muy chévere, muy chistoso también porque no podíamos entrar comida, pero adentro había una señora con papas en una olla, con pollo, y uno con hambre ahí mirando eso, pero la pasamos muy rico, despichados y todo, pero la pasamos muy rico. Sí, uno terminaba con gente de otras congregaciones, uno agarrado a la baranda, pero aquí otra persona y uno brincando ahí, era muy chistoso. Así es, pero bueno, entonces haciendo ese recuerdo, también vamos a empezar primeramente a escuchar la palabra del Señor, así que abre tus oídos y alista tu Biblia. Y ya fuimos por la Biblia, por la libreta de apuntes para tomar atenta nota en esta sección que es la palabra. Y hoy nos acompaña John, bienvenido. Y a propósito, tu nombre se escribe no normalmente con J, sino tú lo escribes con Y, ¿verdad? Sí, J-O-N, así pues me registró el notario y pues en esa época no había cómo validar gramaticalmente los nombres y de igual forma los nombres no tienen ortografía, entonces pues quedé así y pues original, J-O-N. Yo siempre pensé que tú habías cambiado el nombre porque te gustaba el John con Y. No, desde pequeño, incluso a veces no me gustaba cuando pequeño y decía, pero pues no, definitivamente quedé original, J-O-N. Ah, ok, pero este espacio queremos hacerlo ameno con una comida o un alimento propio de barrio colombiano y es pancito. Ahí entonces, mientras vamos charlando y nos cuentas acerca de lo que Dios tiene para nosotros a través de ti, pues podemos ir compartiendo, ¿vale? Claro que sí. Pero antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes recuerdan su primera cita? La primera cita de los dos. La primera cita de los dos. No recording, decía un amigo que estaba aprendiendo inglés. No, yo no recuerdo. Por lo general los hombres graben eso. Sí, yo sí la recuerdo. ¿Y podrían decir que esa cita fue la más importante o ha sido la más importante de su vida? Me imagino. Pero por supuesto, demasiado importante, la recuerdo perfectamente. Sí, claro, porque fue el inicio de nuestra relación. Pues hay una cita que fue más importante incluso que esa, que fue la mía. No, mentiras. Hay una cita más importante todavía, que es la cita que nos puso el Señor Jesucristo en un momento determinado de nuestra vida. Y todos hemos pasado por allí. Y justo hablando de eso y pensando, yo quería hablar acerca de Pedro, de este personaje bíblico que nos narra en Lucas cómo se encuentra con el Señor, el Señor lo encuentra pescando y lo llama. Entonces quiero invitarlos a ustedes a que por favor me acompañen al libro de Lucas capítulo 5 versículos 2 y 6. Lucas capítulo 5 versículos 2 y 6. Y dice así la palabra de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Y de ahí saltemos al versículo 10. Y dice: como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón en esa barca.
Y Jesús le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y fue el primer momento crucial donde Jesús se encontró con Pedro. Donde el Señor en esa agenda celestial, en esa cita desde la eternidad, había trazado un momento específico para encontrarse con Pedro. Ahora, Pedro no era una persona que tuviera renombre, no era una persona importante en su época, es más, era un pescador iletrado y analfabeta. Entonces aquí podemos ver cómo Dios o cómo el Señor utiliza no al que más sabe, Él puede utilizar a cualquier persona. Y Jesús lo llamó, Pedro era pescador, era del vulgo, no era letrado. Y esto nos dice que Dios no utiliza gente preparada, Dios prepara y capacita a las personas que escoge. Y nosotros hemos sido escogidos por Dios para cambiar el mundo, lo que le decía a Pedro. Ahora el Señor le decía a Pedro, vas a ser pescador de hombres. Es decir, vamos a cambiar el mundo. Esa era la invitación. Y ese primer momento, y quiero que hablemos hoy de 7 momentos que pasó Pedro con Jesús. Y ese primer momento fue ese, el encuentro, la cita. Esa cita celestial, cita trazada desde la eternidad de Dios con Pedro directamente, en lo personal. Ahora quiero que me acompañen para el segundo momento, porque quiero ir rápido, son 7 momentos. Pero el segundo momento crucial de Pedro con el maestro. Y el segundo momento está en Mateo capítulo 14, versículos 22 y 23. Y quiero que Pato me ayudes con ese versículo, por favor. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Después de esta parte que nos narra la Biblia, envió a los discípulos en la barca hacia el otro lado. Los discípulos iban en su barca y cuando ya era la mitad de la noche, una tormenta llegó, ¿cierto? Y las olas estremecían la barca y todos pensaban que se iban a hundir. Entonces Jesús aparece caminando sobre el agua. Y es allí donde aparece nuestro amigo Pedro. Y es el primero que dice, ¿quién eres? Es el primero que por su carácter se atreve a desafiar a aquel que está viendo entre sombras, creyendo que era un fantasma. ¿Quién eres? Entonces el Señor Jesús se revela ante Pedro y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua. Y Jesús efectivamente lo llama. No sé si ustedes recuerdan, y yo sé que más de un resiliente que está viendo este programa recuerda esa escena, porque muchas veces es muy común en nosotros cuando leemos esta parte de la palabra, que Pedro efectivamente sale de la barca y empieza a caminar, pero llega un momento donde se empieza a hundir y se desespera. Maestro, sálvame que me ahogo. El momento determinante cuando Pedro retiró su mirada de Jesús fue cuando se empezó a hundir. El momento crucial, cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, nos empezamos a hundir, empezamos a creer que las adversidades y los problemas son más grandes que aquel que tenemos enfrente. Y ese es el segundo momento, la barca, ese momento en el que de pronto esa puesta a prueba nuestra fe. Muchas veces nosotros pasamos por esos momentos donde la fe como que nos dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero hay algo muy bonito en la palabra que nos enseña que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y Jesús nos dijo, yo soy la luz del mundo. Él es amor, Dios es amor, le dice la palabra. Entonces la esencia misma del Creador, que es el amor, echa fuera todo temor. Si nosotros estamos revestidos y estamos llenos de Jesús y llenos de ese amor de Dios, podemos quitar todo ese temor que venga a someternos. El tercer momento lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18, para que tú, Dani, me ayudes con esta palabra, por favor. Sí, dice Mateo, en la Nueva Versión Internacional. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Amén. Y es tremendo lo que dice esta palabra, Dani, porque nos habla acerca de la declaración. Pedro declaró en ese momento, fue lleno del Espíritu Santo y pudo saber y pudo reconocer a Jesucristo como lo que realmente era, el Hijo de Dios. Y vemos cómo Pedro tuvo esa sensibilidad del Espíritu, y hay algo particular en esa declaración. Muchas doctrinas y muchas religiones hablan acerca de que en este momento, con esa declaración, se fundó la iglesia en Pedro. Sí, yo escuchaba Porque igual. Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero si miramos la gramática del griego, Pedro es Petros, que es piedra pequeña. Pero Jesucristo estaba hablando de una roca. Cuando habla de una roca, habla es de la declaración de Pedro. La declaración que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca era que Jesús iba a fundar la iglesia. Iba a fundamentar la iglesia. Por eso dicen que Jesucristo vino a ser la piedra angular que muchos edificadores desecharon, pero la piedra angular en una edificación es la que sostiene el resto de los cimientos. Si es quitada o si es removida, pues todo se va abajo. Y Pablo dice eso en el Nuevo Testamento una y otra vez, y en los Salmos David también dice, tú eres la roca, y ese es uno de los títulos del Señor, ¿verdad? Exacto, entonces ahí podemos ver que, y ese es un dato para un sabías que la declaración de Pedro realmente se trata de la roca sobre la cual iba a estar fundamentada la iglesia, la roca que es Cristo. Entonces tenemos esa declaración como tercer punto. Muchas veces nosotros reconocemos a Jesús, ¿cierto?, como esa roca, ese Salvador, y estamos cimentados. Pero bueno, prosigamos porque hay más adelante hay otro pedacito que después de esa declaración viene y dice ahí adelante en el versículo 16 de Mateo, capítulo 16, perdón, versículo 21 de 21 al 23, dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El mismo Pedro que hace un instante había declarado que Jesús era la roca, en estos momentos le estaba diciendo: no, Señor, que eso no te acontezca. Y el Señor le llamó con un nombre que de pronto suena agresivo para nosotros, que nos digan Satanás. O sea, usted es el diablo. Muy loco, ¿no? Loquísimo, porque esto lo separan solo unos versículos. O sea, el instante era en ese mismo momento prácticamente. Y vemos cómo Jesús le dice: no, es que Satanás, recordemos que es adversario. Es Y opositor. Opositor. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba declarando cómo iba a morir, ¿sí? Estaba declarando que el evangelio que él traía era de sufrimiento, de que él tenía que morir para redimir a los seres humanos. Pero Pedro le está diciendo: no, un momento, que no te acontezca esto. Entonces Jesús está diciéndole: no, usted está haciendo contrario, o sea, ha andado conmigo y no se ha dado cuenta de lo que realmente tengo que hacer. Por eso le dijo: usted es mi opositor en este momento, es mi opositor. Así como hace un momento te dije que no te lo ha revelado carne ni sangre, lo que acabaste de decir, en este momento te digo que estás oponiéndote a lo que yo quiero hacer, al plan y al proyecto que Dios ha trazado para los seres humanos. Y podemos ver que Pedro se desconectó. Ese es el cuarto momento, la desconexión. Pedro se desconectó en ese momento del proyecto de salvación y fue contrario al propósito que le había enseñado su maestro durante tanto tiempo. Fue contrario, es decir, que no tuvo en cuenta todo lo que aprendió durante ese momento, y empezó ahí el Señor. Y lo curioso es que dice: y empezó a reprender al Señor. O sea, Pedro siempre, la característica de Pedro es que Pedro tenía un carácter fuerte, un carácter, como decían, fosforito, ¿sí? Ustedes si han visto
bueno, a mí me gustan mucho los cómics, ya aquí tenemos unos cómics muy chéveres, pero yo lo asemejo o lo asocio con Bruce Banner, Hulk. No le podían decir nada porque, ay, Pedro, y bueno, y ahí vamos a ver más adelante, sucedieron también una serie de cosas, incluso en el momento en que arrestaron al Señor Jesús, Pedro fue el primero que sacó la espada y cortó oreja. Entonces vemos como el temperamento, siempre Pedro tuvo que luchar con ese temperamento y ese carácter. No tenía control de su temperamento. No tenía control de su temperamento. Es decir que John, hasta ahí vamos 4 momentos. 1, la pesca. 2, Ajá. la tormenta. 3, la declaración que tuvo que se fue revelada por el Padre. Y 4, ese momento de desconexión. Desconexión, se desconectó del propósito. Ahora vamos para el quinto momento. El quinto momento fue la negación. Y ese es un momento duro. Entonces, Pato, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán. Porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas y el rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Tenaz Qué esa fuerte. parte. Fuerte porque es el discípulo que escogió el Señor, que llamó, que, digámoslo así, que consintió desde el principio. Y ver que mi vida daré por ti, que el Señor le diga, hombre, fresco, yo sé que usted me va a negar. Es duro porque es confrontante. Entonces aquí vemos algo que lo que hablaba Pedro cuando el Señor le preguntaba y le decía a Pedro, mi vida daré por ti. Muchas veces nosotros nos emocionamos tanto que decimos, Señor, yo voy a darlo todo por ti, pero ¿estamos realmente comprometidos con eso? ¿Con eso que estamos diciendo? ¿De darlo todo para el Señor? ¿O acaso cuando llega la tentación lo pensamos 2 veces y, bueno, el Señor me perdona y vuelvo y caigo, vuelvo y fallo y yo sé que Dios me perdona? ¿O realmente tenemos un compromiso para decir, definitivamente yo quiero comprometerme contigo y me aparto del pecado y procuro seguir a la meta, como dice Pablo? Entonces acá vemos esas 2 posiciones, un emocionalismo o un real compromiso. Ahora también en Mateo 26, del 36 al 45. Dani, por favor, ayúdame con eso. Dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, les dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por 3ª vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Duro porque Jesús, así como nosotros conocemos, nosotros muchas veces decimos, tenemos la rosca, ¿cierto? Los amigos con los que más andamos. Y Jesús también, Jesús no era la excepción, Jesús tenía su rosca, su círculo íntimo de discípulos y entre ellos estaba Pedro, Jacobo y Juan. Si recuerdan ustedes, frente a ellos 3 fue cuando Jesús se transfiguró, es decir, mostró y reveló su divinidad allí delante de ellos. Entonces, Pedro estaba incluido
y lo aparta luego y lo lleva en esta ocasión al Getsemaní para que oraran, para que estuvieran ayudándole a Jesús, porque lo que iba a venir era muy duro. Y él dijo, necesito a mis amigos que me respalden en oración. Y muchas veces, ¿cuánto nos cuesta a nosotros esa parte, no? Comprometernos realmente. Por eso veíamos el compromiso o el emocionalismo. Sí, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Listo, necesito que te levantes temprano a orar, necesito que ayunes, necesito que ores en todo tiempo, en todo lugar. Y muchas veces, ay, Señor, después está lloviendo. Y en este momento de pandemia, donde en muchas casas, y es muy fácil que la palabra llegue a través del televisor y después veo el servicio de las 8 de la mañana el domingo. No, yo que me voy a madrugar, yo me levanto a las 4 de la tarde y lo veo desde mi cama. Entonces, incluso en la vigilia hablaban de eso. Sí. Entonces, muchas veces, hasta dónde estamos realmente comprometidos con el Señor, hasta dónde va nuestro compromiso. Más adelante en Mateo 26, 69 al 75, no lo busquen, ahí en esa parte narra la negación de Pedro a Jesús. 3 veces lo negó y luego cantó el gallo, tal como Jesús lo había profetizado en ese momento. De cierto te digo que me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y vemos cómo Pedro empieza ese proceso de duelo y ese proceso de dolor por haberle fallado a su maestro. Y nos llega el 6º punto. El 6º punto es la confrontación. La confrontación, porque Jesús no dejó las cosas así. Jesús no dejó las cosas así. Confrontó a Pedro. Y esto nos habla en que Dios permite a veces situaciones que revelan nuestras luchas internas. Y en este momento era una situación que revelaba esa lucha interna de Pedro del compromiso. Si está comprometido realmente. Y, por ejemplo, tenemos 3 casos. Jesús pidió a Juan y no a Pedro que cuidara a su madre a María cuando estaba en la cruz. Si recuerdan, en ese momento llamó a Juan y no llamó a Pedro. En otra ocasión, cuando Jesús resucitó, Pedro no tuvo el privilegio de verlo, lo vio una mujer primero, antes que verlo Pedro. Entonces, Pedro estaba desilusionado porque había perdido el horizonte y la razón de ser de su vida. 3 años de su vida siguiendo al maestro para que en últimas le sea arrebatado. Pedro se sintió desilusionado, tal vez frustrado, triste, abandonado. Y sumándole a esto, había negado a su maestro. Entonces, imagínense por un momento cómo estaría Pedro, moralmente y tal vez psicológicamente, acabado, pensando muchas cosas, se le estaban pasando muchas cosas por la cabeza. Entonces, veamos qué pasó en ese instante. Juan 21, 2 y 3. ¿Me ayudas, Patico, con esa cita, por favor? Estaban juntos Simón y Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Y aquí vemos que nuestra tendencia cuando fallamos a Dios, cuando le fallamos a Dios, cuando le fallamos a Jesús, cuando negamos al Señor, es volver atrás, es volver al pasado. Y ese desánimo produce contagio en otros. Y muchas veces nosotros contagiamos a nuestros amigos, contagiamos a nuestra familia con nuestro propio desánimo. Le fallamos a Dios, entonces ya no quiero ir a la iglesia, ya no me siento digno, ya no me siento amado por Dios, cuando es todo lo contrario. El hecho de que tú le falles y que le hayas fallado no quiere decir que el Señor te apartó entonces y te desechó. Todo es lo contrario. Lo que quiere el Señor es traerte nuevamente a sus brazos de amor. Y dice la palabra que Él nos atrae con cuerdas de amor hacia Él. Entonces, luego de esta etapa es cuando nuevamente el Señor vuelve y opera aquí un cambio trascendental en la vida de Pedro, y es la restauración. Y la restauración de Pedro la podemos ver en el libro de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, para que me acompañen.
y dice la palabra de Dios de la siguiente forma, desde el versículo 4. Juan 21, capítulo 21, versículo 4. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Quiero detenerme un segundo en este versículo, porque aquí pasa algo peculiar, algo característico con lo que veíamos al principio con Pedro. Pasó exactamente lo mismo que cuando Jesús llamó a Pedro. No habían pescado nada en toda la noche. Jesús se subió a la barca, fueron y pescaron. Y en este momento se repetía la escena. Pero ¿qué pasa? Pedro no la entendía, Pedro no la escogía. Y sigue diciendo, versículo 5, versículo 6. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. El versículo 7 dice, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Es decir, Juan le dice a Pedro, es el Señor. Pedro estaba tan desilusionado que no tenía una venda en sus ojos y no veía que era el Señor mismo que les estaba diciendo. Y sigue diciendo, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Que ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Y es importante esta parte porque en esos momentos de más dolor, en ese momento donde estamos confrontados por el Espíritu Santo, es cuando el Señor con esos brazos de amor, con esos lazos de amor, te llama y te dice, tenemos que hablar. Y les tenía un desayuno, un banquete. O sea, yo me imagino esta escena de Jesús teniéndoles un banquete, un desayuno preparado por el Señor. No sé si ustedes vieron La Cabaña, la película La Cabaña. Sí. Ahí hay una parte donde la representación o la actriz que hace de Dios prepara una comida, una cena, y el protagonista la prueba y dice, uy, definitivamente esto solo lo pudo haber preparado Dios, porque no tiene comparación. Entonces yo me imagino esa escena de Jesús con los pescados y les vengan a desayunar. O sea, esa ternura como los llama y les dice, vengan y desayunen, que yo les preparé el desayuno. Un maestro de lo habitual, ¿no? De lo pequeño, de los detalles. Sí, o sea, me sorprende mucho esa parte de Jesús, porque con esa ternura, a pesar de todo lo que había pasado, que Pedro lo negó y todo, pero él tuvo la delicadeza de tomarse el trabajo de hacerles el desayuno. A pesar de que estaban volviendo atrás, los llamó nuevamente. Entonces, Pedro pasó por 3 hogueras determinantes en su vida. Y la primera la vemos en Marcos 14, 67, no lo busquen, para que ustedes tomen apuntes resilientes, porque ya se nos va el tiempo, pero para que lo vean allá, en el patio donde negó al Señor, ahí estaba la primera hoguera, lo negó 3 veces, ¿no? La segunda hoguera es esta, junto a las brasas, en el momento en que el Señor lo llama. El Señor lo llama y le dice, ven, tenemos que hablar. Y Pedro recordó de pronto en ese momento, yo me imagino ahí en esas brasas, recordó el momento de la negación. Y para Pedro fue Peor, taladraante decir, ahí está el Señor, pero yo lo negué, y viendo las brasas y recordando esa escena en el patio cuando, no, yo no lo conozco, no, yo no sé quién es él. No, y además que ahí en Marcos 14, 72 dice que cuando lo negó, se acordó de lo que Jesús le dijo y se echó a llorar. Entonces imagínate, si está volviendo a recordar mientras está viendo el desayuno que Jesús le hizo, yo creo que él tenía el corazón en 2. Arrugado y destrozado. Yo creo que lo tenía chiquitico del dolor. Pero dice también, en ese momento, cuando terminan de desayunar, le dice el Señor que lo toma aparte. Y lo confronta de frente y le dice, Pedro, ¿tú me amas?
Señor, tú sabes que yo te amo, apacienta mis ovejas. Señor, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Y ya Pedro como que sintió, 3 veces lo negué, 3 veces me está preguntando lo mismo. Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Una vez por cada vez que lo negó, le preguntó 3 veces si lo amaba. Y en ese momento vemos como el Señor restituye totalmente esa posición de que Pedro negó al Señor 3 veces y 3 veces lo restituyó. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas? Tú sabes que te amo, le dijo. Tú sabes que te amo. Listo. Y ahí pasó lo siguiente. Y es que cuando Pedro lo negó y tenía esos temas no resueltos en su vida, esa confrontación con esos asuntos no resueltos, esas 3 veces que lo negó, y ahí el Señor estaba restituyendo esa parte. Y vemos que siempre nuestra tendencia cuando el Señor nos llama a cuentas es involucrar a otros, o como se dice coloquialmente, echarle la culpa al otro. Y ahí adelantico, en Juan 21, 21 al 23, vemos cómo Pedro dice, al verlo Pedro le preguntó, Señor, ¿y este qué? Estaba señalando a Juan y le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? O sea, estaban hablando los dos, el Señor estaba hablando con él y voltea a Pedro y le dice, bueno, ¿y este qué? Y le dice el Señor, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Entonces, como quien dice, por ese motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Como quien dice, y en pocas palabras, ¿a usted qué le importa? O sea, yo estoy con usted, socio, yo no estoy hablando de él, yo estoy hablando de usted. Entonces vemos cómo el Señor y siempre nuestra tendencia cuando fallamos es buscar culpar a otros por lo que pasó, ¿sí? Entonces yo fallé, no, pero es que yo fallé por culpa de fulano porque fulano hizo esto. No, o sea, siempre tenemos que tener esa responsabilidad. Y en ese momento el Señor le estaba enseñando eso a Pedro, la responsabilidad de aceptar sus errores. Ahora, los planes del Señor es prepararnos para el futuro. Y ya para finalizar, la tercera hoguera en la que se vio involucrado Pedro, que fue la más espectacular de todas. Hechos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Cualquiera de los dos que me ayude. Listo. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y que posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces aquí vemos cómo el Señor directamente le encendió la llama en Pedro, la pasión, el fuego del Espíritu consumía a Pedro. Y vemos como es tremendo porque Pedro, un hombre de vulgo, un hombre que no conocía, era iletrado, un pescador, un costeño de Chile, un costeño que de pronto era pobre, ¿sí? Y verlo cómo Dios lo transformó en 3 años que duró con el Señor y lo llevó hasta este punto, y un punto tan crucial porque al ser llamado por Jesús, Pedro tuvo que pasar por un cambio de carácter, y solo cuando entendió esto pudo ser consciente de la importancia de haber sido escogido por su maestro. Y de esto dan cuenta Hechos 4:13, que dice, los gobernantes, a ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Otro Pedro, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces, en este punto podemos ver qué ven los demás en nosotros cuando hablamos del Señor, cuando estamos en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra casa. ¿Qué ven los demás de nosotros? ¿Reconocen que hemos estado con el Señor? ¿O dicen, este es otro más, este no tiene al Señor? Es un seguidor de Jesús asintomático. Exacto. Entonces, ¿qué ven los demás de mí? ¿Qué tanto estoy impregnado yo de Jesús para que los demás reconozcan y vean a Jesús en mí? Y nosotros podemos estar pasando por alguna de esas etapas.
puede ser el encuentro, la barca, la declaración, ¿sí? Tener esa convicción, pero de pronto por emocionalismo, o la desconexión, estamos desconectados del propósito de Dios con nosotros. ¿En dónde nos encontramos? La negación, tal vez. Negamos al Señor, le hemos fallado a Dios en algún momento. La confrontación, o estamos en ese momento donde el Señor nos dice, necesitamos hablar, necesito hablar contigo, ven y estemos a cuentas. O en la restauración, cuando el Señor nos toma y nos dice, tranquilo, yo estoy contigo y te voy a sacar adelante en medio de esta situación, no importando lo que haya pasado, yo estoy contigo. Entonces esta es la pregunta para los resilientes hoy. ¿En cuál de estas 7 posiciones te encuentras con el Señor? Recordemos que el encuentro y la cita es primordial. Es el primer encuentro del Señor con nosotros. Es inolvidable. Y todos, incluso los que nos están viendo por primera vez en la pantalla, tienen ese encuentro hoy con el Señor. Porque es el Señor hablándoles a sus corazones. Pero nosotros recordamos ese primer encuentro, ese primer amor, cuando nos vimos con el Señor la primera vez que Él nos llamó. Entonces es algo que quisiera dejarles para que meditáramos. Y me gustaría mucho orar por ellos, por los resilientes que nos están viendo hoy. Claro, sí. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora por lo que tú haces, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque hoy podemos ver que tú escoges no gente preparada, sino que tú preparas y capacitas a las personas que escoges y que has llamado, Señor. Gracias por cada una de las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla y que en estos momentos pueden tener ese llamado en su corazón de tu Espíritu Santo y les estás diciendo, hey, necesito hablar contigo. Te doy gracias por ello, Señor. Y si tú me estás viendo allí a través de tu pantalla y es la primera vez, quisiera que repitieras estas palabras. Señor Jesús, hoy reconozco que te he fallado, he negado, Señor, te he negado y te he ofendido, Señor. Perdóname. De todo corazón te recibo en mi vida. Acepto que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias por morir en una cruz por mí y por salvarme de la muerte eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú que estás viendo por primera vez hiciste esta oración, te puedes comunicar al 314-554-1299 o dejar en los comentarios tu contacto para que podamos hablar contigo y podamos estar allí dándote una palabra de bendición todos los días. Sí, John. Escríbanos ahí al chat que está en este momento en YouTube o en el teléfono que John acaba de mencionar. Y bueno, yo pienso, John, que todos hemos atravesado algún momento o estamos en alguno de esos momentos, pero es importante tenerlos todos ahí para recordarlos. Yo los estuve anotando muy juiciosamente y mira, aquí están la pesca, la tormenta, la declaración, el momento en que se desconectó, la negación, la confrontación y esas hogueras que por las que uno también atraviesa. Entonces, bueno, sin duda algo muy, 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 muy confrontante. Así es, creo que esos 7 puntos exponen exactamente como la vida de un cristiano, ¿no? Porque uno siempre piensa como, ay no, yo conozco al Señor y ya mi vida se va a arreglar. Y definitivamente es un proceso, todo es un proceso. Uno pasa por negarlo, pasa por desconectarse, porque ya se aburre de leer la palabra o de orar, porque se siente loco, bueno, no sé. Uno pasa por todos esos procesos, pero lo lindo de esto es que el Señor sabía que íbamos a pasar por esos procesos y siempre está esperándonos con los brazos abiertos, con un desayuno como se lo hizo a Pedro. Y es muy lindo pensar en eso, pensar en que el Señor siempre va a estar con sus brazos abiertos a pesar de que le fallemos, a pesar de que cometamos faltas, a pesar de que sigamos allí. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nos arrepintamos y que volvamos de nuevo a Él. Y siempre empiezo a pensar como, bueno, ¿cómo sería todo este momento? ¿Cómo sería, por ejemplo, Pedro, mientras la cara que hizo cuando vio el desayuno? ¿Qué cara hizo? ¿O qué comida era la que el Señor le estaba preparando? Yo he pensado como uy, ¿cómo sería esa comida, el sazón del Señor Jesús? ¿Tú te lo imaginas? O sea, debe ser una cosa que sobrepasa a todas las mamás de este mundo. Espectacular. Sí, no. Y siempre pienso, bueno, ¿cómo es? Entonces uno piensa, bueno, ¿cómo es su facción? ¿Cómo era moreno? ¿Era pelo crespito? ¿Era liso? ¿Era cómo era?
pero creo que eso nos sirve mucho precisamente porque el recomendado nos va a ayudar. Así es, queremos recomendarles para ese ejercicio creativo, imaginativo de cómo era en ese momento, cómo era el desayuno, cómo eran los personajes, porque es muy chévere uno poder recrear uno en su mente mientras va leyendo esos guiones, ¿no? Pedro me ama, Señor, tú sabes que te amo, uno se recrea todo en torno a eso. Por eso queremos hoy recomendarles estas historietas en cómic que relatan diferentes historias de Job, de la eternidad, de Jonás, de Josué, y que ilustran de manera muy chévere todos esos momentos. Entonces, a los amantes de las historietas, de los cómics, como aquí mi querido amigo, los invitamos a que puedan búsquenlas en la red, búsquenlas en librerías. Y bueno, este es nuestro recomendado, historietas bíblicas, ¿sí? De la revista Influence. No se les olvide, este es nuestro recomendado. Así es, muchas gracias Dani por ese recomendado. De nada, Mato. y mira a ti que el Señor decía, les hace una pregunta, ¿tienen algo que comer? Y ellos dijeron, no tenemos nada. Y nosotros con todo este pan, y ninguno lo probó. Bueno, vamos a probarlo mientras Juan Di nos habla acerca de un dato súper interesante. ¿Sabías que Casiodoro Reina fue el primero en traducir la Biblia al castellano? Él nació en Montemolín, España en 1520. Cuando joven ingresó al monasterio de San Isidro en Sevilla. Después de un tiempo empezó a leer la Biblia y unos libros luteranos, lo que lo llevó a avanzar en las ideas de la Reforma Protestante que estaba pasando en Europa. Pero los inquisidores fueron alertados y él tuvo que salir huyendo de España. Llegó a Inglaterra y la reina le permitió el uso de una iglesia. Él se enfocó en sus labores pastorales y en su proyecto, el cual era traducir la Biblia al castellano. Pese a la tranquilidad que él tenía en Inglaterra, lo acusaron de un delito y también tuvo que salir huyendo de ese país. Todo lo que vivió no lo detuvo para continuar con la traducción de la Biblia. Consiguió nuevas finanzas y continuó con el trabajo. No fue algo fácil. Él se enfermó gravemente, sufrió de amenazas por parte de mucha gente, pero a pesar de todo culminó con su proyecto y tradujo la Biblia al castellano. Fue conocida como la Biblia del Oso y es la base de lo que hoy en día es la Reina Valera de 1960. Gracias Juan Di por ese ¿sabías que no lo sabíamos? Y bueno, es importante tener esa información a la mano, anotarla, apuntarla por ahí. Uno no sabe, John, Pato, en qué momento los invitan a quién quiere ser millonario, les hacen una pregunta y está en juego 10, 20, 100 millones de pesos. Juan Diego, gracias por ese dato. Y bueno, antes de finalizar este episodio, recuerden seguirnos en redes sociales y allí aparecemos como Jóvenes Familia Emanuel. Todas las redes sociales que ustedes saben, en Facebook, en Instagram y en YouTube aparecemos, búsquenos, queremos estar en contacto con ustedes, no se desconecten. Así es, así que ahorita mismo les vamos a colocar el link aquí en nuestra red social de YouTube y para que nos podamos conectar en Zoom y podamos seguir hablando y tener una conversación más profunda sobre este tema que John nos trajo hoy. John, gracias. No, a ustedes gracias por la oportunidad, por invitarme y gracias a Dios pues por permitirme compartir esta palabra pues con todos los resilientes. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Así es, ya nos vemos.